el ala siempre entra en pérdida por excesivo ángulo de ataque, o sea, no es por baja velocidad. No hacen hacer la pérdida en la condición de que baja la velocidad, y como el recto es recto y nivelado, lo vas cambiando velocidad por coeficiente de sustentación, ¿sí? Hasta que llegues a la pérdida. Pero en realidad llegaste al ángulo de ataque máximo. Cuando vos tenés una ráfaga, claro, lo que pasa es que tenés una carga instantánea, eso es otro tema. Suponete que, bueno, vos estás volando con este ángulo de ataque, alfa. Bueno, debería haberlo dibujado acá, pero bueno, no importa. Si vos tenés una ráfaga instantánea, ahora el ángulo de ataque es este. Era este y ahora pasó a ser este. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que vos tenés una carga dinámica, digamos, vos venís volando, bueno. En realidad tenemos dos problemas acá. Si es para arriba un ascendente, ¿qué vamos a sentir nosotros? ¿Que nos hundimos o que nos queman en el aire? Entonces nosotros nos vamos aquí en el asiento, a hundir. Esta no va a llegar a 3,8. El problema, y yo lo he experimentado, un día veníamos, dibujamos en el coyotito que tiene Gustavo Pasano, que tiene un motor 503 con Don Pasqualini. ¿Lo ubicaban, Don Pasqualini? Bueno, el viejo venía, que esto que el otro, no volaba solo, yo lo acompañaba, salíamos a volar. Los auriculares pegaron en el techo y a mí las piernas me pegaron en el tablero. Sí, así, un día claro, hermoso. ¿Ahí qué pasó? Fue para abajo. Y si te ponen esto, ahora el ala está sustentando para abajo. Pero si no, ¿yo para qué? Si yo no voy a poner nunca carga negativa. ¿Cómo que no? Ahí tenés una carga negativa y tenés una carga de compresión para los montantes. Y el compresión de los montantes pueden pandear. Bueno, ¿por qué aparecen los montantines? Le pongo los montantines y nada, así te trabaja la tracción. Bueno, ahora te trabaja la compresión. Entonces, la fórmula de Don Euler dice que es la carga crítica de pandeo, o sea, el problema del pandeo, del submarinito, es que yo puedo, si aplico una deformación, puedo ver pandeo. Ahora, si yo le pongo acá esa copa y supero la carga crítica, voy a ver la regla rota y el vaso roto a la vez. O sea, no la voy a ver pandeada. O sea, una vez que colapsó, ¿qué pasa? Aparece, además de la carga, ahora aparece esta carga por esta distancia, que me aumenta el momento flector. Como me aumenta el momento flector, ¿qué hace la regla? Más momento hasta que se rompe. La fórmula es pi cuadrado por E, que el momento de inercia, o sea, si es redondo va a ser igual a un caño, digamos, pi por el diámetro a la cuarta, bueno, el diámetro grande a la cuarta, vamos a llamarlo así, el diámetro de afuera, el diámetro de adentro lo vamos a llamar d minúscula, menos d minúscula sobre 32. Es el momento de inercia. El momento de inercia, J. El módulo de elasticidad, aluminio, 7000. Acero, 7000. Acero. Aluminio, 2100. Fíjense lo siguiente. Casi un tercio. ¿No? ¿Cuánto pesa el acero? 7,8 o 2,7. Casi un tercio. Entonces vamos a ver montantes de aluminio y de acero. Porque es prácticamente lo mismo. O sea, a los efectos de construirlo, cuando yo lo calculo, da lo mismo si lo hago de acero que lo hago de aluminio. Va a cambiar la forma. Porque si lo hago de acero, como el módulo de elasticidad es 3 veces más grande que el de aluminio, mi momento de inercia va a ser 3 veces más chico. Dividido L cuadrado. ¿Sí? Esto se va a deformar así. O para el otro lado. O sea, va a ser así o así. Bueno. Pongo el mínimo montantín. L. ¿Qué pasó con L? L sobre 2. Es L sobre 2. ¿Pero qué pasa? El L sobre 2
está al cuadrado. O sea que por haber puesto el mínimo en tantín, ahora es 4 pi cuadrado J sobre L. Por haber puesto el mínimo en tantín, aumenté mi carga de pandeo 4 veces. O sea que yo puedo achicar el J 4 veces. Esa es la ventaja de haber puesto el mínimo en tantín, ese pedorro que ponemos en el alita, que es para eso. Que no es lo mismo que esté que no esté. Sí, pero si no agarra la ráfaga negativa, lo vamos a necesitar. Hay que calcular, a las cargas negativas hay que calcular. Sí, por supuesto. Y en el aterrizaje de tener negativas, a veces, ¿cuántos colapsaron con un fuerte aterrizaje? No, pero ahí tenés otro problema. Ahí vos tenés una inercia. O sea, es inercia eso. Está bien, te va a romper el montante. Te lo va a romper, pero estás aplicando una carga de inercia, ¿no? O sea, vos venís con una velocidad muy importante de descenso y cuando pegó en el suelo, el ala siguió para abajo. Obviamente, va a ser la diferencia entre que el montante se rompe y no. El asiento seguro se va a romper. Bueno, por eso aparece el mínimo montantino. O sea que no lo saquemos, dejémoslo ahí que lo necesitamos. Yo los borré, no sé si van a copiar algo. ¿Lo borro? Sí. La convención, no lo vamos a sacar. No saquemos el mínimo montantino. Una pregunta, ¿si hay montante la distribución de carga es la misma en envergadura? La distribución de carga es la misma, lo que te cambia es la distribución de momento flector para calcular el larguero. ¿Me entendés? Porque si vos tenés, suponete que este es el ala. Si vos tenés la tu ala cantilever, vamos a apoyar acá, vos tenés una carga, supongamos para no hacer esto, tenemos la carga distribuida, así, tiki, tiki, bueno, para arriba, ¿no? Bueno, esta sería una carga Q por metro, ¿sí? Obviamente que esto va a tender para ir para allá, o sea que mi distribución de esfuerzo de corte va a ser lineal, va a ser así. O sea, el máximo corte lo voy a tener acá. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo sume toda esta carga, acá va a haber una cizalla, que es fácil de aguantar ese. Y nuestro momento flector va a ser una parábola. ¿Está bien, ingeniero? No, perdón. ¿Está bien? Sí, no, por favor, ayúdeme. Pues sí. Bueno, y voy a tener mi momento flector máximo acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a poner un montante acá. Que básicamente es esto. Bueno, vos fíjate que cuando yo llegue acá, voy a tener el momento flector que me produce esto. Cuando yo empiece a ir para allá, me empieza a entrar la carga esta, o sea, que me resta. Entonces mi curva ahora va a ser esto. Va a llegar a un máximo acá, y acá va a empezar a ir para arriba. Supongamos que quede así. ¿Se entiende? Donde acá tengo el máximo. O muchas veces puede hacer, disminuye y después esto. Bueno, va a depender de la cuenta que haga. En realidad, en los avioncitos que hacemos nosotros, hace esto. Hace eso. En los aviones que manejamos nosotros. ¿Dónde pongo el montante entonces? Y bueno, si yo voy a poner un solo caño, o un larguero de vida constante, y bueno, yo tengo dos picos de momento flector, este y este. Bueno, el secreto de poner el montante es para que, ¿dónde lo ubico? Y tengo que igualar los dos picos. Porque si yo lo pongo muy cerquita del ala, acá voy a tener... Lo que quede libre va a ser grande. Claro, entonces, acá esto va a ser así. Entonces acá tengo que en la punta ya tengo un montón de larguero. Si lo pongo el montante muy cerquita de la raíz de ala, me va a pasar el efecto contrario, digamos. Perdón, ese es muy cerquita de la raíz de ala. Si lo pongo muy afuera, va a ser esto. Entonces voy a tener acá chiquitito y acá grande. Bueno, si yo hago
¿Qué pasa? Si yo tengo un ala trapezoidal, mi sección se va achicando. Conclusión, el larguero no puede tener la misma altura. Entonces tengo que, empecemos a jugar que yo acá no puedo tener un momento muy grande porque no tengo larguero. Entonces tengo que sacar el montante para afuera. Si yo tengo un ala rectangular, y lo más fácil es hacer un larguero constante y que los dos momentos sean iguales, digamos, que este pico y este pico sean iguales. Y ahí yo muevo el montante para adentro, para afuera, hasta que los equiparo. En los Cessnita, por ejemplo, ¿qué pasa? Tiene un pedazo rectangular y un pedazo trapezoidal. Y van a ver que el montante está bastante adentro. Si agarramos un Cessnita un Duschkombe, que el ala es prácticamente rectangular, porque lo único que cambia es un poquito la puntera, se achica el alerón, pero digamos que... Claro, recortaron un poco la tijera del alerón, lo vemos bastante más afuera. ¿Para qué? Para poner el larguero de forma constante, prácticamente hasta la punta. O sea, pasa el montante y después, donde se achica un poquito el ala ahí, la van terminando para abajo. El J3, eso también va más para la punta. Sí. Bueno, el secreto estaría en igualar esto para optimizar el larguero. Si yo estoy sobrado de espacio, bueno, no importa. Entonces lo puedo poner más adentro. Lográs una ala más liviana. Sí. Esa es la posición del larguero. Estamos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Bueno, vamos. Una pregunta. Sí. Viste, al principio decías que se podía hacer la carga del intradós o del extradós, ¿no? O solamente la carga la efectuada del intradós. No. Arriba. Cuando haces la positiva, te queda vuelta el avión. Porque ¿O haces una sola carga? No, la negativa también la tengo que hacer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué vamos a probar en la negativa? Y vamos a probar los montantes. Si yo tengo un ala asimétrica, si yo tengo un ala que es cantilever, y el larguero, digamos, ¿qué pasa? Supongamos que yo hice el larguero, supongamos que una doble T. Y lo hice igual para arriba que para abajo, no tiene sentido dar vuelta del área de hacer otro ensayo, si es lo mismo. Ahora, si yo... Si fuera un cajón lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? No es lo mismo, ¿qué pasa? Este larguero va a estar trabajando normalmente esta parte a compresión y esta parte a tracción. ¿Qué pasa? Es lógico hacer los dos largueros iguales y las dos partes, que el larguero sea simétrico respecto de un eje. Y la verdad que no, porque tracción se aguanta mucho más fácil que compresión. En compresión, ¿qué problema tenemos? El pandeo de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? El larguero, porque esto, si yo lo hago por pandeo, esto me hace una onda, ¿sí? Entonces la forma de que no me haga la onda es que esta parte trabaje como empotradita, entonces le hago un nervio para acá abajo, para que no se me pandee. Y abajo no lo necesito el nervio, ¿para qué lo voy a poner? Bueno, entonces abajo no lo hago, porque me ahorro el nervio, lo que pesa el nervio. Entonces si yo hago el larguero distinto, si no es simétrico, cagaste, tenés que hacer la prueba. Si vos haces una viga de madera que es simétrica, no tiene ningún sentido hacer la carga negativa. Solamente. Si no tenés montante. Si tenés montante, tenés que ensayar los montantes. O sea, tu ensayo va a ser verificar que los montantes, lo que va a colapsar es el montante. Claro. El montante tiene la particularidad que la formulita es red contra fácil es una fórmula muy simple y es el momento de inercia, que es la sección que tiene y el material que es, y ya la carga la calculás rápido, ¿me entendés? Vos decís que no haría falta cargar. Bueno, si lo estamos haciendo con un avión experimental, es fácil de chequearla y calcularla. ¿Y la autoridad te lo pediría? No te lo va a pedir. Porque si vos se lo demostrás, digamos, si yo estoy haciendo un avión que lo voy a certificar, y sí, tiene que poner la carga negativa. Claro, porque en este caso estamos hablando de que la carga te la pedirían solamente si vos vas a certificar o... No, pero si yo me hice mi avión y quiero estar seguro, no vamos a hacer la carga última porque tenemos que romper el ala. O teóricamente no se debería utilizar después que pase por la carga última. Lo ensayaré hasta 3,8. Si hiciste esas cargas de destrucción... Sí, la del Petrelli me rompió la pata también. ¿Te rompió la pata? Sí, porque llegamos... Los aviones tienden a engordar normalmente. ¿Por qué engordan? Y porque le agrandamos el motor, le ponemos más equipamiento, qué sé yo. Nosotros estábamos trabajando con 650 kilos y llegamos a la carga última de 650 kilos
Y yo voy a preparar... 50 total en las dos salas? No. No, por 6. Por 6. Y no habíamos descontado ni el peso de la ala, ni el tanque. Le digo, todo esto dejarlo para después afinar los números. Porque eso después, cuando vos empezás a engordar el avión, porque Sí, con una antena más, una radio. un equipo más... ¿Eh? La espiral de los Sí, siempre empieza que no, pues el asiento esto, bueno. Y si vos hiciste muy justito, después tenés que hacer vuelta a la carga. Bueno, entonces digo, no se había roto, habíamos pasado la carga límite, ¿va bien? Yo digo, bueno, hasta acá llegó, está aprobado el ensayo, sí, bueno, sigamos a ver cuánto es la carga última que resiste. Bueno, estábamos cargando sobre gatos. 1001, 1002, 1003, carguemos los gatos. Y son 3 segundos, 1001, 1002, 1003. Teníamos porque ¿qué pasa? Si vos le cargas, si vos no tenés la ala apoyada y empezás a cargar, cuando vos ya estás ahí con toda esa pila de bolsa, el ala se mueve, se deforma, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacíamos? Y ya pasaste los 1001, 1002, 1003. Cuando pusiste la última bolsa, está hace 10 días que le pusiste la carga última. Encima medio perezoso, Entonces teníamos 2 hidráulicos que la ala estaba apoyada, una de cada lado. Bueno, listo, está la carga última, bueno, liberemos. Y vos liberemos, tenés que ver que el gato quedó liberado. Liberado, listo, ahí se cuenta 1001, 1002, 1003. Bueno, cargamos media G más. Liberado, 1001, 1002, 1003, listo, gato otra vez. Cargamos una G más, liberado. Y quedaba todavía, quedaba media G tirada ahí en el suelo. Ya está, pongámosla. Se rompió. De aquel lado estaba Dante. Yo dije liberado y no escuché liberado. Y lo próximo que escuché, que se rompió el ala, se pandió el caño, se pandió localmente. O sea, hubo el caño, el larguero principal, ¿qué pasa? Recién lo había dibujado. Vos tenés el momento así. Entonces vos acá tenés, esto está flexionado, tenés tracción acá abajo y compresión acá arriba. Se abolló como la latita de Coca-Cola. No se cortó. No, se abolló y cuando se abolló, como tiene los montantes, ¿para dónde fue la ala? Para adelante. Claro. ¿Quién estaba adelante? Yo. Y yo salí para atrás, pero me quedó el pie abajo el larguero. ¿Eh? No, porque estaba a esta altura. O sea, me quedó el pie. Bueno, terminamos ese día, era eso, había sido como las 2 de la tarde. Yo estuve como hasta las 8 de la noche rompiendo cosas, hicimos el ensayo de la bancada, un montón de ensayos hicimos ese día. Y a la noche el pie estaba así. Digo, no, es una esguince. Terminé en el Posada con una vuelta de yeso porque... ¿Y las autoridades que estaban mirando Sí, en sí. ese momento, que estaban controlando? Sí. La diferencia... Igual se filma. Sí, vos ponés una filmadora porque después querés saber qué pasó, que esto, que lo otro, porque ahí es un gol, es un ruido, es lo del submarino, es un ruido porque hay un colapso, digamos, no es que se empezó a romper y vos decís, che, se está rompiendo, no, colapsa. Sí, la norma FAR lleva auditoría de cada ensayo, eso es FAR 23 y toda la FAR. La LSA, las Lives por Aircraft, los ES, todo eso, lo que es por las normas de consenso de ASTM, la autoridad audita el procedimiento que se hizo. O sea, no te viene un tipo, porque nosotros... Le revisan los números. Porque revisa los números, revisa que hiciste el ensayo, o sea, te revisa. Porque, o sea, ¿qué lo hace? O sea, hace que el procedimiento se estire mucho en el tiempo en FAR 23 porque es así. Suponete que vamos a hacer el ensayo del ala. Obviamente que le tenemos todas esas cuentas que estamos acá, la grilla, todo eso. El procedimiento de carga. ¿Cómo vamos a cargar? Lo tenés que escribir. Pero eso de todos los ensayos. Y lo que tiene que quedar claro es la consigna de cuándo quedó el ensayo aprobado. Lo que no puede pasar es, ¿pasó o no pasó el ensayo? Eso no puede estar en discusión. O sea, si ocurre tal cosa, el ensayo quedó aprobado. Si no ocurre eso, no quedó aprobado el ensayo. ¿Sí? Entonces vos tenés que escribir un protocolo de cómo vas a hacer el ensayo. Tenés que poner, ¿qué vamos a necesitar? Y vamos a necesitar las bolsas de arena, cuántas bolsas de arena, las balanzas, no sé, el espécimen, que sería la estructura que va a cargar,
la estructura que va a tener esa estructura para cargarla, ¿me entendés? Porque dónde agarra el ala, el avión, qué sé yo, bueno, toda esa historia, que vos no le estés metiendo el perro como agarrar la estructura, porque vos por ahí le metés el perro y resulta que en la carga negativa los montantes están tirando para adentro y vos acá tenés una barra que te está aguantando los montantes. Y ahí vos le agarraste unos cuantos morcetos, entonces tu viga pasó a ser la estructura que está teniendo el ala. O sea, hay, un montón de... formas de mentir, digamos. Claro, entonces los tipos dicen, no, maraca, acá esto tiene que estar apoyada nada más. ¿Y cómo la apoyamos? Y no, bueno, ponemos una media caña. No, pero la media caña, no, porque vos la estás envolviendo con la media caña. Empezar con toda esa discusión. En realidad termina apoyada. Bueno. Pero vos no tenés que escribir ese procedimiento. ¿Y después qué pasa? Vino el tipo de Córdoba, le sacaste el pasaje aéreo, le sacaste el hotel, lo fuiste a Caro Parque, qué sé yo, empezaste a hacer el ensayo. Che, no, así no lo podemos hacer. Cagaste. El tipo se va a la mierda. Vos tenés que escribir el protocolo de vuelta. Te lo tienen que volver a probar. Entonces, ¿qué hacíamos? Escribimos el protocolo. No, hacíamos el ensayo. Ah, claro. Porque, por lo menos lo preparábamos, o sea, el de la carga no lo ensayamos, digamos, a carga última, qué sé yo, pero por lo menos lo preparaba. Bueno, hasta acabamos, qué sé yo, pero eso, hay millones, un montón de ensayos. Ahora hacías como un simulacro, digamos, como para preparar... Y para que vos el procedimiento que escribiste, porque el procedimiento lo estás imaginando, voy a hacer esto, voy a ponerlo y empecé a escribir. Y después cuando resulta cuando yo, no podemos porque, no sé, qué sé yo, pasó tal cosa. No sé, el drop test. El drop test es el ensayo de caída, que está en internet, hay un montón de lados que o lo tiras y cae sobre una superficie que tiene que estar con grasa para que las ruedas se puedan abrir, qué sé yo. Pero hay que medir la G. Porque la norma falta hace calcular. ¿Por qué hay que medir la G? Porque lo que tiene que tener en cuenta cuánto amortigua ese tren. O sea, más rígido es, más carga va a cargar. Entonces, el coeficiente que entra en el cálculo de la altura es distinto. ¿Cuánto carga G? ¿Qué sé yo? Cuando yo lo tire, ¿cuánto carga? Pero resulta que la G va a depender de la altura que lo tire. Pero para calcular la altura necesito la G, o sea, el huevo y la gallina. Entonces empezaba a tirarlo y medir, tirar y medir, tirar y medir, y tirar y medir, y después sí, bueno, anda por acá, hace una curva, bueno, está por acá. Y ahí le decía, va a cargar tanta G. ¿Cómo medimos la G? Una balanza. Y digo, pongamos un acelerómetro. Bueno, ¿cómo agarramos el acelerómetro? Porque ¿qué pasa? El acelerómetro, como si vos agarras un acelerómetro y le pegás un golpe así, te marca el pulso, pero te marca un montón. Y si la estructura no tuvo, ¿me entendés? Marcó un pulso. Bueno, entonces tuvimos que ver cómo agarrarlo para que en realidad no marque el golpe. Tiempo. El ASTM, vos haces todo ese boludeo y todo el ensayo y vas registrando y después te viene la autoridad y te audita. Entonces vos achicás mucho los tiempos y te permite, se rompió, arreglémoslo y volvámoslo a hacer o como reforcemos acá, qué sé yo. Pone una diagonal de compresión y en la carga negativa, esa diagonal de compresión, una diagonal de tracción pasó a trabajar con presión y se te rompió en el agujero, se te arrancó el agujero, o la de tracción que la calculaste al pandeo, pero resulta que no la calculaste la tracción porque va a andar y se te ovalizó el agujero donde está agarrando la diagonal, ¿me entendés? Y ya no pasó la carga límite porque el agujero se deformó. Bueno, eso lo podés hacer, bueno, reforcemos acá, reforcemos allá, qué sé yo. No sé, ensayo lleva un montón para poder certificar. ¿Y el acelerómetro cómo hicieron para que no te tomara la...? Hicimos una camita para agarrarlo al avión, porque descubrimos que el golpe en realidad, o sea, tenés que amortiguar el golpe que le mete la estructura, o sea, que el acelerómetro marque sin marcar ese golpe, digamos. Terminamos que le pusimos una maderita, con eso más o menos amortiguaba, se comía el pico ese de carga. Flutter. No tenemos velocidad de Flutter. Es un red porque dice, si tiene tal velocidad no entra Flutter. No, necesitamos que chequeen Flutter. Bueno, ¿qué pasa? El de alerones. Bueno, basta, balanceamos el alerón y se terminó la historia.
Por eso el petrel tiene los spas de abajo, con un peso en la punta, para que el alerón quede neutro respecto del punto donde pivota. La cola, timón de profundidad, y el timón de profundidad, claro, eso va a depender del coeficiente de amortiguamiento que tenga el fuselaje, digamos. Si yo hago un fuselaje, supongamos el S12, cañito, le pegué un patadón y tiqui, 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 tiqui. Imagínate si eso vos tenés un efecto de compresibilidad, y tiqui, 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 y se fue el coso. Bueno, eso porque tiene muy baja muy baja rigidez por el tubo que tiene. Bueno, hay una tabla en las normas FAR, en un report que te habla de eso, que te mide el coeficiente, cuánto tiene que tener de amortiguamiento el fuselaje. O sea, la cola. Que es básicamente agarrar la cola, tirarla para acá y largarla. Y ven cuántos ciclos deja de hacer eso. ¿Cómo medimos eso? Bueno, conseguimos un equipito que tiene un láser. Entonces, acá te pasa. cuando pasa, corta y cuenta. Cuando pasa para allá, no corta, y cuando pasa para acá, corta de vuelta. Y te cuenta el ciclo. Entonces, agarramos el avión en el suelo, parejo de este lado, y ahí hicimos un gancho parecido al de los planeadores, para tirar con una sola, porque ¿cómo lo larga? El mismo que usamos en el drop test. El gancho tirás, y cuando lo libera el gatillo, era el fuselaje que ting, 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 y ahí medimos el periodo de amortiguamiento, cuánto amortiguó en el... O sea, en la cola donde va el gancho de agarrarlo al suelo, ahí pusimos era una barrita de hierro nada más. Y abajo en un trípode el sensor ese, para que midiera eso. Y ahí sacamos el amortiguamiento, bueno, ya, todas las cosas quedaban, pero lo tenés que demostrar que da. No, porque el problema no es que, o sea, el avión en vuelo no flexiona prácticamente nada, pero vos tenés que demostrar cuánto amortigua ese fuselaje, digamos, cuán rígido es. Y la única forma es apartarlo y largarlo y ver en cuántos ciclos se te va a morir, va a quedar quieto. O sea, el floater debería aplicarse a partir de punto... O sea, fenómeno de compresibilidad tenemos acá. Si ustedes no me escucharían. ¿Sí? Es aire que se comprime. ¿Cuándo ese aire que se comprime me empieza a afectar en la compresibilidad? ¿Por qué? Porque todo esto que estoy viviendo de aerodinámica es flujo de potencial. Estamos diciendo que es agua. ¿Por qué? Porque la hipótesis de Navier-Stokes era flujo incompresible. O sea, todo esto funciona en un flujo incompresible, que es aire. Ya nos mintió como loco cuando arrancó. Sí. Esa tensión que tira, ¿cuánto es? No la medimos, porque en realidad nosotros lo que teníamos que era apartarlo para que vaya y venga. Eso lo mide por... No, lo que medíamos era el tiempo. No, medíamos los tiempos que fue amortiguando. Eso era no importaba con cuántos kilos. Claro, era porque... La frecuencia de resonancia. Exactamente, la frecuencia de resonancia. Claro, que eso se amortiguaba, porque si yo lo separo y después queda ding, 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 y bueno, listo. Esto cuando agarre algo que lo excite un poquito, no para más. ¿Y ese valor que usted consiguió es significativo? ¿Está tabulado o algo? Bueno, con el coeficiente de amortiguamiento entra una tabla y tenés que caer por debajo. Y hay una recta y vos tenés que estar del lado de abajo. O sea, hay un report NACA para flatter. Bueno, hicieron eso, no hicieron, qué sé yo, pavada. Y eso por su tipo determinado de estructura, aparte. ¿De esa estructura? No sé de qué usted. Yo lo hice de goma de mascar. Bueno, y va a andar. Bueno, venga y estire. Si anda, anda. Comentario de Flutter. Ha habido constructores caseros que no tuvieron problema de Flutter y otros que prácticamente hicieron los mismos planos y... Bueno, pero porque... No sé si pequeñísima... No. Supongamos, si hacemos un avión que vuela a 100 millas, y es muy difícil que tengamos un flutter. Si vuela a 160 millas, por ejemplo, los RANS S10, para que tenga un caso de donde tiene un flutter. El avión volaba, originalmente se diseñó con un motor de un 582. El tab de profundidad es un cable y un resorte de arriba. O sea, cuando vos
tirás del cable, bajás el tab, y cuando aflojas el cable, el tabcito va para arriba. Bueno, según cómo está tu centro de gravedad, parece que tu tabcito esté así, para arriba. Empezás a ganar la velocidad, y empieza a estirar el resorte. Y en una de hace tac, y eso es en la palanca, tiqui, 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 tiqui. Empieza a autosilar. Y ya ese es un fenómeno de compresibilidad. O sea, y cuando se te fue el tiempo de las patas, que sacaste a patada, qué sé yo, y hay que poner un cable de arriba y uno de abajo, porque esto no puede estar haciendo esto. Un alerón, los vans tienen un caño. O sea, vos armás un RB y en el borde de ataque del alerón tiene un caño de galvanizado. Para balancear el alerón, que quede neutro de su punto de pivoteo. O sea, tu centro de presiones tiene que coincidir con el centro de pivoteo para que no haya momento, porque el problema es cuando se te acopla la masa con tu centro de presiones y aparece un momento de oscilación, ¿sí? Inducido por esa aeroelasticidad. Si estamos volando en el orden de las 110 millas, 120 millas, no vamos a tener problema de flutter. El problema es cuando empezamos a punto 18 de Mach, ya tenemos problemas. Empezamos a tener problemas. A punto 3 ya son catastróficos si te aparece. O sea, no tenés que llegar ahí. O si llegaste ahí, tenés que tener todo balanceado. Timón de dirección, timón de profundidad y alerones. Tiene que estar balanceado de su punto de pivote. Entonces van a ver que el alerón, la profundidad tiene un cuerno para adelante lleno de plomo, el timón de dirección lo mismo. Nada más que eso. ¿Dónde estábamos? Tenemos que ir con acá. Vamos a hacer todo un solo tiro y después vamos a comer y terminamos. Y seguimos la otra clase después. ¿Eh? ¿Son 2 clases? Habías dicho que teníamos que traer Claro, porque si... Ahora vamos a ver que si nosotros traemos un ejemplo, podemos calcular. Ya sabemos que... Bueno, anda anotándote todo lo que vamos a necesitar. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Esto es B sobre 2, o sea, el alargamiento, la envergadura dividido 2. Esto va a ser L. L va a ser igual a B sobre 2 menos CAM. CAM dijimos que la vamos a poder calcular aproximadamente como S sobre B. Ernesto, cuando hay una sola costilla diferente a la otra, yo tengo la raíz del ala, es más chica. ¿Cómo la contás? ¿Como el resto de la superficie? No, porque vos no estás contando la cabina, tampoco la contás. O sea, esto va hasta el centro del avión. O sea, que vos acá tendrías el avioncito así. No sé. O sea, el centro del avión se considera como de arriba o de abajo o del medio, siempre es parte del ala. Bueno. Yo decía en cuanto a la superficie. ¿Vos decís para descontar ese pedacito? No, va derecho. Bueno, esta carga distribuida que hay acá, ¿a qué va a ser igual? La suma de toda la carga. ¿A qué va a ser igual? Al peso del avión dividido ¿cuánto? 2. Entonces, le ponemos así, GW como gross weight o peso máximo dividido 2. ¿Igual a qué? Y bueno, la superficie. Bueno, tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Bueno, el 1 es el más fácil. Es L por WS. ¿No es cierto? L por WS. Más el 2. Ahí tenemos este pedacito. Si esto es WS y esto es WS sobre lambda, este pedacito es WS sobre lambda menos WS. ¿Sí? ¿Qué multiplica? A L. Pero en un triángulo sobre 2. Más. Vamos aquí. ¿Qué tenemos acá? Y esto vale WS. Perdón, esto vale WS sobre 2. Esta puntita acá. WS sobre 2. Acá vale WS. Bueno, más WS sobre 2 por CAM. Base por altura. Más, ahora el otro es WS sobre 2
por cam, y como es un triángulo, sobre 2. Eso es lo que nos debería dar la carga distribuida. ¿Qué queremos calcular nosotros? Nuestro WS. Fíjense que si el ala es rectangular, esto es 1, esto es WS menos WS, el triángulo desaparece. ¿Sí? Eso en la escuela, los chicos trabajan con... Hay un profesor que es de diseño que le da los aviones. Y claro, hay algunos que tienen ala rectangular y otro trapezoidal. Los del ala rectangular van re fácil y los otros reniegan como locos. Bueno, vamos a sacar factor común. LWS, que multiplica a 1 más 1 sobre lambda menos 1, todo sobre 2, más... no puedo sacar factor común WS. L queda dentro. Porque tengo cama acá. Bueno, WS, sacamos factor común, que nos interesa. Que multiplica a L por 1 más 1 sobre lambda menos 1, todo sobre 2, que sería esto, más cam por 1/2 más 1/4, ¿no es cierto? Esa sería nuestra fórmula. Nuestra duda es esto, o sea que va a ser WS, va a ser igual a G gross weight sobre 2 dividido L, que multiplica a 1 más 1 sobre lambda menos 1 dividido 2 más cam por 4 factor común, 2 por 1, 2, más 1, 3/4. Eso nos da nuestra carga distribuida por metro, WS, ¿sí? O sea, fíjense, si nosotros tuviéramos lambda igual a 1, o sea, rectangular, este término desaparece, entonces nos quedaría L dividido L más el 3/4 de cam, re fácil la cuenta, ¿sí? Como este empieza a mandar acá, bueno, nos va a cambiar que tenemos que calcular otro WS, que va a ser menor. ¿Por qué menor? Porque a medida que este aumenta, yo lo que hago, este se achica, pero me agrega lambda, entonces me apila carga sobre acá. Si yo tengo una ala rectangular, en realidad este WS va a ser mayor porque yo voy a apilar carga más para el lado de afuera. A los efectos del montante, es más perjudicial tener el ala rectangular que tener el ala trapezoidal, porque en el ala trapezoidal me apila carga sobre la raíz. Bueno, ahí tienen en el apuntecito, está el resultado del WS. A ver. Acá. Ahí le da, y bueno, este es el caso, bueno, ahí está. Ese es el caso del S10, da 3,88 dice. Bueno, en el S10 esta cuenta da 3,88 libras por pulgada por G. O sea, porque lo está calculando para una G. O sea, dice que va a poner, acá en la raíz no va a poner 3,88. Porque tengo que sumarle, tengo WS sobre lambda. O sea que va a ser el lambda del S10, no sé, da 0, ¿cuánto? Está al principio. No sé. Acá. Sin anteojo no lo alcanzo. El lambda del S10 da 0,59. O sea que acá me va a aplicar, dividido 0,59, ¿cuánto da el que hace la cuenta? 3,88 libras sobre pulgada. Por pulgada, pone 3,88 libras por pulgada por G. Por G. Ah, por G. Bueno, 3,88 y 0,59, ¿cuánto da? 7,18. Bueno, 7,18 libras por pulgada por G. O sea, acá va a aplicar 7 libras y acá va a aplicar 3,88 libras. ¿Sí?
¿Se entendió? ¿Eso se entendió? Bueno. Pero mi ala, dijimos que la habíamos dibujado así y que teníamos el CAM el CAM lo vamos a dividir en 2 y el L lo vamos a dividir en 4, o sea, esto es L y lo vamos a dividir en 4, o sea que 1, 2, 3, 4. Entonces acá tengo L sobre 4, acá tengo L sobre 4 y acá tengo L sobre 4 y acá tengo L sobre 4. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esto era A, esto era, perdón, esto no es A. A es según cuerda. Esto es 1, esto es 2, esto es 3. Hay mucho así, ¿no? A1, A2, 3. No, esto es A, está bien. Era A, B, C, D, E, F. Bueno, ¿cuántos kilos van en...? Y porque hemos hecho, a ver, ¿cómo lo hemos hecho? Era para ver así, así, así y así. Arriba A1, A2, A3, A4. A1, A2, A3, A4. No importa, está bueno. ¿Eh? A1, A2, A3, A4. Todo el orden de ataque A1, A2, A3. Bueno, es lo mismo. Le pongo, entonces, esto sería 1 entonces. Esto sería 1, esto sería 2, esto sería 3, 4, 5, 6. Es lo mismo. Entonces esto sería A1, B1, C1, D1. Bueno. ¿Cuánto? O sea, yo sé que acá tengo 7,18. ¿Pero y acá? ¿Cuánto tengo? No sé. Bueno, lo tenemos que calcular. ¿Cómo lo calcularíamos? WS sobre 2, WS sobre lambda, L sobre 4. L sobre 4, L sobre 4, no, ya está. L sobre 4, CAM sobre 2, CAM sobre 2, porque esto es CAM. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá tengo un triángulo. Este lado vale WS sobre lambda menos WS. ¿Sí o no? Este pedacito. ¿Se entiende eso? Esto acá vale WS sobre lambda menos WS. Bueno, yo sé que por relación de triángulo, ¿y acá qué tengo? Otro triangulito. Porque yo en realidad, fíjense que acá tengo este valor de carga y acá tengo este valor de carga. Si yo puedo conocer este valor de carga, claro, pero también lo podría aplicar acá al medio al teorema de Tales. Porque en realidad yo quiero saber el valor promedio que hay en el primer cuadrado. Yo ahora lo que voy a hacer, voy a discretizar, porque no voy a estar poniendo bolsita académica. Adentro de la línea 1 va una sola carga distribuida. Entonces yo podría, si esto es L sobre 4, esto va a ser L sobre 2. Y me va a decir cuánto se está achicando para llegar al valor promedio. ¿Se entiende eso? La distancia es L sobre 8. Perdón, L sobre 2. Es L sobre 8. Bien. Bueno, por relación de triángulo tenemos que WS sobre lambda menos WS es a L como mi incógnita X es a L sobre 8. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, este lado es a este lado, como este lado es a este. Porque están adentro del mismo triángulo. De acá los L se me van y me queda que X va a ser igual a WS sobre lambda menos WS
por 8. No, por 1/8, sobre 8. Sobre 8. Bueno, si la ala fuera rectangular, ¿cuánto debería valer este triángulo acá? 0, si esto desaparece. ¿Desaparece si el ala es rectangular? Sí, porque acá tengo WS sobre lambda menos WS. Como lambda vale 1, es WS menos WS, 0. O sea que la carga promedio que voy a aplicar en el 1 va a ser esta. O sea que va a ser WS sobre lambda menos WS menos WS sobre 8. Perdón, WS sobre lambda. Esa es la carga que voy a aplicar en el primer cuadrado. La carga distribuida, esto me va a dar en libras por pulgada por G. Cuando yo multiplique por el L sobre 4, me va a dar la carga total. Va a ser tantas pulgadas, me va a dar la carga total que voy a aplicar en 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende? Se puede explicar de vuelta, si no. La carga total la aplicás en el baricentro de la carga distribuida. La carga total ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, supongamos que esto, si esto nos daba, no sé, 7,18, supongamos, habría que hacer la cuenta, a ver cuánto da. Sería 1 dividido 0,60 y... ¿cuánto daba? 0,61. O sea, esto sería 0,4, 4 dividido 8, 0,125. Bueno, supongo que acá nos dio, en lugar de 7,18, el promedio nos da 7, para hacer un número redondo, supongamos, ¿no? Que nos dio 7 libras por pulgada. El L, lo tendríamos que buscar ahí, no sé cuánto le da el L en el ejercicio. El L vale 93 pulgadas, o sea que 93 dividido 4, hacemos 93 dividido 4 por 7. Serían 93 el L, 93 pulgadas, dividido 4. 93 pulgadas, no puede ser, debe estar en pie, no puede ser 93 pulgadas, ¿ves? No, sí, puede ser, sí, 93 pulgadas. Menos de 2 metros, claro, LCD, menos de 2 metros y medio. Bueno, ¿cuánto les dio? 93 por 7. 93 dividido 4 por 7, ¿cuánto da eso? Bueno, nos dice que el 1 es 100 libras. ¿Cuánto vale A1? Y A1 vale 162 por... ¿Qué porcentaje tenía el A1? 0,67 era. 0,67. ¿Cuánto da? Eso sería el X, ¿no? 162 sería multiplicar un 7, que supusimos que daba esto, por el L sobre 4 del ejercicio. 108,54. Bueno, el A1 me da 108,54 libras. El B1 era el 0, ¿cuánto? 27. Hacemos 162 por 0,27. Perdón, sacaste el 162. El 162 sale de multiplicar las 7 libras, que va a haber por pulgada, por el L sobre 4 del ejercicio. El ejercicio es el que tienen ahí. Entonces da, estamos suponiendo un número, es para hacer la cuenta. Te da que la carga que va a haber en el primer tramo, en el 1, son 167 libras. Ahora queremos saber cómo las aplicamos. 0,21. ¿0,21 qué? El B.
por 162 por el porcentaje que teníamos en B. Claro, 0,21. 0,21 era el porcentaje, Sí. por 162 libras. ¿Cuánto da? ¿Eh? 34,08 libras. ¿0? 2 libras. C1, ¿cuánto teníamos? C1. 0,125. Por 108. Perdón, por 162. 2,025 libras. ¿Y el D1? 0,04. Por 168. Ese 2 libras no sé si... ¿Eh? Este. Sí. Está, bueno. Sí, me va muy bajo el 2. El primero era 0,62,5. ¿Por qué 0,77? En A1. Sí, 0,62. Bueno, no sé, yo... Bueno, 0,62,5. Si querés, 0,21 por poner. Bueno, 0,21 y el otro va... Bueno, estamos haciendo la... 0,25, el otro 0,0. Bueno, acá dio 20,25 libras, ¿no? 20,25. Y el último... 0,0. ¿Eh? 6,41. Bueno, 6,48 libras. Independientemente de que esté mal o bien. Bueno, conclusión, para saber si está bien, yo tendría que sumar este más este más este y me tiene que dar el 162. Bueno, conclusión, o sea, en la primer tira vamos a poner 108 libras en el primer cuadradito, 34 libras en el segundo cuadradito en B, 20 libras en el tercer cuadradito y 6 libras en el último cuadradito. Y ya tenemos calculada la primer tira. Bueno, ¿qué opinas acá? Porque tengo... ¿Eh? Eso es a una G. ¿Por qué lo hacemos a una G? Lo podríamos hacer a 3,8, pero a los efectos de hacer el ensayo es mucho más cómodo cargar de a una G. Porque ¿qué pasa? Empezamos a cargar y resulta que estamos cargando 2. Obviamente que el de la punta carga mucho más rápido, muchas G más rápido, pues son menos bolsas. Y este otro está cargando, y resulta que empezamos a meterle 2 G en la punta del ala y acá tenemos una. Entonces el momento, ese dibujo que hicimos de momento flector cambia totalmente. Entonces la forma más prolija de hacerla es cargo una G, después cargo otra G, después cargo otra G y después pongo el 0,8. ¿Sí? Por un tema de orden también en vez de cargarlo. Porque nosotros lo imaginamos que tenemos la cuadrícula, pero claro, cuando yo empiezo a apilar bolsa, la bolsa se corre un poquito, empieza el lío, ¿se entiende? ¿Y el factor de seguridad también se carga? ¿El 1,5? Y la carga última, pero si hicimos el avión que queremos volar, no le vamos a acudir la carga última. O sea, nos fijamos, si llegamos, o sea, ¿qué nos jode? ¿Qué cosa nos... Si yo tengo una carga, una estructura, que llegó a las 3,8, sin deformaciones permanentes, la única cosa que nos va a hacer colapsar la estructura es algún elemento que esté trabajando a compresión. Porque todo lo que esté trabajando a tracción, si a carga límite no se deformó, va a aguantar la carga última. Porque tenemos, salvo que lo hagamos hecho de alguna fundición de que justo estemos trabajando, pero nosotros estamos trabajando con materiales que tienen ductilidad, estamos en el rango elástico. Yo cuando hablo todo esto, capaz que ustedes no se están... O sea, nosotros si tenemos la ley, digamos, si tenemos una curva de tensión-deformación, vamos a tener una cosa así, ¿sí? Esta parte del rango elástico, o sea, yo voy a estar trabajando acá adentro. Y es muy difícil de que yo, el elemento, si estuvo trabajando acá en rango elástico, que cuando yo le cargue la carga máxima, me pase más allá de la tensión de rotura, ¿sí? ¿O de deformación? Claro, ¿dónde van a estar esas tensiones? En los bulones, en todos los orificios, digamos, yo tengo que calcular las tensiones que hay en cada bulón, digamos, y reforzar ahí, digamos, si tengo un caño y le hice un agujero para pasar un bulón y el caño está a la tracción, y para que no se rompa el agujero, ¿qué hago? Y me corto un cachito de caño, lo meto adentro, le pongo dos remaches y ya ahora tengo el doble de superficie de contacto entre el bulón y el caño, digamos, o sea, lo refuerzo.
Pero ¿qué pasa? Las cosas que están a compresión están todas bárbaras hasta que está todo mal. O sea, no hay término medio. Cargó. ¿Cuál es la complicada? La complicada es, por ejemplo, el larguero que se pandeó localmente. Porque si yo tengo una barra de una diagonal a compresión, ¿qué va a pasar? Y la diagonal toma carga, en un momento se flexiona. Y no se rompe, ¿por qué? Porque el resto de la estructura se pasa a tomar la carga que estaba tomando la diagonal, digamos. Empiezo a cargar la estructura, pero yo en el ensayo estático de carga límite, y si soy bicho veo si las diagonales que puse en el ala ya las tengo flexionadas o no, porque si las tengo flexionadas están pandeadas. Si las veo rectas, va bien. Ahora, si yo ya la veo a la barra que está a compresión flexionada, esa no toma más carga, ya pandeó eso. No se rompió porque le estoy aplicando una deformación, en realidad estoy haciendo lo de la regla. Ahora, el montante no perdona, porque el montante es el que está aguantando. Si yo le apliqué, y lo llegué a la tensión de rotura, de colapso, se va a romper. Lo mismo la pared del tubo. Si es un tubo y se pandea localmente como la latita de la Coca-Cola, cuando la aprieto, y va a estar todo bárbaro hasta que no estuvo más bárbaro. ¿Y la temperatura no varía? ¿Cuando haces esa prueba? Bueno. ¿No es lo mismo la temperatura frío? No, bueno. Hay una cosa que se llama transición dúctil frágil. Esa transición dúctil frágil... A ver, nosotros hablamos, este material es dúctil, este material es frágil, este material... En realidad, cuando nosotros deberíamos hablar de comportamiento dúctil y comportamiento frágil. Se hace o sea, hay una temperatura de transición donde el material que es dúctil a una determinada temperatura, a otra temperatura es absolutamente frágil. Los aceros, sobre todo, al carbono, qué sé yo. Yo me acuerdo, yo estaba en yo me crié en el campo. Y para sembrar la soja era poco tiempo, poca herramienta, y entonces se trabajaba de noche, en la época de se araba. Y yo araba de noche. Los brazos de arado con la helada. No, una mañana había una helada bárbara, y el arado tenía un peine, que era básicamente una viga con unos dientes para abajo, con unos resortes. Eso cuando vos arabas, ella como que lo iba rastreando. ¿Qué se hacía para transportar el peine? Se volcaba arriba del arado, vos te bajabas, lo volcabas arriba del arado y te ibas. Bueno, yo no me bajo ni en pedo, me tenía que ir a mi casa, había arado toda la noche. En J de la Peña, mi casa está del otro lado de la vía. Venía el peine y agarré los rieles de la vía. No quedó ningún diente del peine. Hizo trin. Ni uno se torció. Se arrancaron, se cortaron todos. Después cuando fui a la facultad aprendí la transición dúctil frágil. Primero lo había aprendido dolorosamente porque obviamente en lugar de irme a dormir hubo que ir a reparar el peine. ¿Qué pasa? Vos le empezás a bajar la temperatura a los aceros y en un momento algo que era absolutamente dúctil se transforma en algo frágil. Por ejemplo, mirá lo que hacíamos. Yo daba materiales, hacíamos. La curva es, el ensayo se llama Charpy o ISOD. Es lo mismo, es un péndulo que cambia que en el ISOD la probetita, que es una varilla cuadrada como si fuera una chaveta, se le hace una entalla porque está afectado por la triaxialidad, que sería la entalla, o sea, si vos tenés un material que tiene una entalla y le pega un golpe, se va a romper más fácil, frágilmente, que sin la entalla. O sea, la triaxialidad del fondo de la entalla te lo acelera ese proceso y la velocidad de impacto. Entonces, si vos tenés las tres variables, entonces ¿qué haces? En el ensayo, dejá variable solamente la temperatura. Haces una entalla estándar, que está por norma, y la velocidad de impacto también es un martillo que baja a una determinada altura. Ese martillo baja, le pega a la probeta, hay un ensayo, uno se llama ISOD, la probeta está en voladizo y el Charpy, la probeta está apoyada de dos lados y le pega al medio. Y toda la energía que gastaste en romper la probeta, el martillo sube, te corre acá un dial y bueno, lo que te quedó de energía, porque primero acá, lo que haces primero es sin la probeta, y sin vacío y medís el rozamiento del
rodamiento, el rozamiento del aire, la energía que vas a gastar en el disparo, digamos, que no es de la probeta. Entonces estableces el cero, digamos. Probeta, temperatura, nota probeta, temperatura, golpe, cuánta energía consumió. Y empezás a cambiar la temperatura y se hace un gráfico que más o menos hace así. Donde acá tenés energía en joules y acá tenés la temperatura. Y empezás a notar, obviamente a medida que baja la temperatura se va poniendo cada vez más frágil, cada vez toma menos energía. Y acá ya se transforma en totalmente dúctil. La forma de determinar esta temperatura de transición es, uno es donde la curva tiene un punto de inflexión, que ponerle que sea acá. En este caso daría 0 grados, por lo que yo dibujé. La otra es analizar en la sección de la rotura cuánto dúctil, cuánto frágil. ¿Sí? Cuando la probeta que tiene la mitad dúctil, la mitad frágil, temperatura de transición. Pero para que tengan una idea cómo era el chiste. Hacíamos el ensayo. La temperatura más baja que conseguíamos era ir a buscar nitrógeno líquido a química, traíamos un pote de... ¿Eso en la facultad lo hacían? Sí. Pero vos cuando suponés que tenés que hacer todos estos cálculos y todo... Temperatura ambiente. Eso. Temperatura ambiente. Se utiliza solamente eso. Sí, pero ahora si vos, vamos a hacer el submarino que va ahí a 4.000 metros abajo. ¿Para qué temperatura está eso ahí abajo? 4 grados. Claro. Bueno, o vamos a ir a 20.000 metros. Bueno, pará. Que... ¿Temperatura ambiente o temperatura estándar? Que son 15 grados. No, temperatura estándar. Teóricamente, condiciones ISA. ¿Pero temperatura estándar decís 15 grados? Claro, la atmósfera estándar. Temperatura de atmósfera estándar. ¿Qué hacíamos? A joda. Pero para que tengan una idea como de lo jodido. ¿Alguno tiene una goma Stadler de esa que varía en un huevo? Goma dentro del nitrógeno líquido. ¿Pero qué pasó? Sacamos la goma y le pegó con la pinza. Se rompió la goma y la pinza. La pinza se quebró como si fuera de hielo. ¿Sí? O sea, se transforma en algo absolutamente frágil a nitrógeno líquido. No sé, estará 70, 160, no sé. Bueno. Me gustó, yo seguí ensayos de la NASA con los satélites. Y quería poner a 200 grados bajo cero. Dice, esto pierde drásticamente la estructura. Dice, se buscan todas aleaciones especiales que se comporten de forma razonable, es decir, ponen razonable a baja temperatura. Querían picar a un cometa y está muy frío. todo un problema. Bueno, obviamente que si nosotros estamos haciendo un avión de andar por acá. Los aviones que controlan los 55 grados bajo cero. Sí, no, pero 55 grados bajo cero. Mirá, no, es muy fácil. Yo te explico lo siguiente. Pergamino. Cena 182, pedalín. El piloto estaba un poco excedido de peso, se salía. ¿Qué hicieron? Lo soldó. A la pata del Cessna. ¿Qué le hicieron? Lo soldó. ¿A la pata? A la pata. Pero... No se corrió, ¿eh? Primer mañana con helada. No llegó a la cabecera. Voló a la pata. Porque tenía Le salió caro. la triaxialidad de la soldadura, la concentración de tensiones que le metió al soldar la pasta de acero que está templado, lo soldó con la eléctrica y le bajó la temperatura. O sea, la pata pegó en el ala, o sea, así, tum. Pero no aterrizando, no, rodando. Por eso decir, bueno, no afecta. Bueno, no afecta, o sea, si yo hice una pata, si yo qué sé, tengo una pata de acero templado, sí la va a afectar. O sea, si voy, una que está, que yo sé, 2 grados bajo cero, y le pego un mamporro, que sería un impacto, y es muy probable que si tiene una pequeña entalla, vuele a la mierda. Porque ahí estoy teniendo velocidad de impacto, o sea, las tres cosas que le afectan. Triaxialidad, baja temperatura y impacto. Las tres cositas juntas lo rompen. La triaxialidad se toman los dos puntos de apoyo y el impacto, ¿no? No, la triaxialidad, lo que hace el ensayo, le hace una V a la probeta. Sí. Le hace una V, con una fresita le haces una V. La probeta es un cuadradito de normalizado. No, más chiquito, como una chaveta, así. ¿Por qué se le llama triaxialidad? Porque en el fondo, acá de esta cosa, se genera un estado triaxial de tensiones. En el fondo de la entalla.
el verde. Sí, es terrible. Ha pasado que el lápiz de trazar chapa se terminó quebrando por fatiga donde hicieron la marca. Sí, por eso no hay Concentradores de esfuerzo, sí. que y el carbono del lápiz. Eso también influye. ¿Dónde tenemos triaxialidad también que nos rompe la cabeza? Hacemos un tren laminado. Toda fibra, todo hilo así. Acá, cuando la pata trabaja, aparece un estado triaxial de tensiones que hace que tienda a delaminarse. Entonces ahí es donde se van separando, el laminado se separa. Por eso, si agarra una pata en compuesto, está envuelta en hilo. Después es todo hilo laminar y después se envuelve, ¿para qué? Para que no dejarlo separar, digamos, para absorber ese estado de triaxialidad. De todas formas, cuando vienen y le pegan, que lo rompen, ¿hasta cuándo lo rompen? Y cuando vemos una fisura toda la largo, cortaron el hilo, el tejido que lo estaba teniendo para que no se separe. Bueno, nos falta calcular 2, 3 y 4, que es fácil. Y ya paramos. No, borro. Quiero ver qué va a pasar. Fíjense que el X es fácil. El X que resté acá es este. Este valor que tengo acá, ¿cuántas veces le tengo que restar este? 2 veces. Conclusión, que el X2, este es el 1, va a ser WS sobre lambda menos WS sobre 4. Este es el X. Este pedacito que estaba acá. Bueno, este X que tengo acá es 2 veces el otro. Entonces, el valor de la carga va a ser, ¿dónde lo teníamos? Acá. En lugar de WS sobre lambda menos WS sobre lambda menos WS sobre 8, el del 2 va a ser sobre 4. Porque son 2. Y acá 3. Y acá 4. Y después nos quedaría este pedacito de acá, que es más fácil, porque acá que tengo WS, acá tengo WS sobre 2, al medio tengo 3/4 WS, acá al medio que voy a tener. Y le tengo que restar a WS .125 WS, 1/8. Y acá le tengo al WS sobre 2, le tengo que sumar .125 WS, multiplicado por Cam sobre 2. Y ahí vamos a tener los distintos estados de carga tenemos la grilla. ¿Sí? Y ahí terminó. No terminó ahí. Vamos a haber calculado todos los pesos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nuestra ala tiene resistencia. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora tengo que calcular la resistencia, la distribución de carga debido a la resistencia, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Claro, porque tenemos un C sub D, por eso hay que elegir el perfil para que pueda calcular el C sub D. Y la velocidad de maniobra del aparato, que lo sacamos de la norma. Vamos a calcular la resistencia. No, dentro de 2 fines de semana. Entonces, la próxima clase vamos a calcular. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a calcular la distribución de carga, porque la norma también, así como nos dio esta distribución de carga, nos da una distribución de carga para la resistencia. Y calculamos la resistencia. ¿Y cómo le vamos a aplicar la carga esa? Ahí hay el problema. Porque acá es fácil. Sí, una carga en el sentido del plano del ala. ¿Qué es el problema? Bueno, es fácil. Si tenemos es fácil. Tengo que pensar un poco. Y yo después de mucho pensar, hace lo siguiente. Yo voy a tener, borro acá. Voy a tener, supongamos el perfil, que va a tener la sustentación, que va hacia adelante, y la resistencia, que va hacia atrás.
¿Sí? Si yo descompongo las dos fuerzas respecto de la cuerda, voy a tener una C, vamos a poner una L tangencial, una L normal, y acá voy a tener una D tangencial y una D normal, ¿no es cierto? Y yo tengo que sumar, si esto lo pongo acá, cuando haga la sumatoria, supongamos que nosotros vamos volando y sacamos el bulón de atrás del ala. La toma trasera. ¿Pasa algo o no pasa nada? Sí, sí. ¿Qué pasa? No. Se va para adelante. Se va para adelante porque la sustentación va a depender del ángulo de ataque que tenga en ese momento. Pero cuando más ángulo de ataque tenga, más el vector, más sustentación va para adelante. Y como la sustentación es mucho mayor que la resistencia, la que gana es la componente horizontal de la sustentación y el ala vuela para adelante. Bueno, supongamos que hicimos la sumatoria según la cuerda y sacamos una L, una resultante normal y una resultante tangencial. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto nos va a dar una única resultante R y un ángulo de ataque beta. Un ángulo que va a formar. Un ángulo beta. Bueno, si yo agarro el ala, en lugar de ponerla así, aplicar la carga así, la pongo así, le aplico la carga, y como la voy a estar la pongo con el ángulo beta, para abajo, entonces yo voy a apilar las bolsas, que van a ser la carga normal, y la gravedad sola me va a estar aplicando la carga según el plano. Entonces el objeto es cuánto ángulo le doy cuando pongo el ala en donde voy a hacer el ensayo, para abajo. Eso termina el ejercicio. Mucho más fácil. Sí, porque si no, como aplico carga según tendría que armar un dispositivo, tirar. Y lo que estás ensayando son los montantes de compresión Ahí estoy ensayando todo. y la platabanda. La platabanda, los montantes, la rigidez del ala, porque imagínate, si yo pongo el ala así en el suelo, en el horizontal, y le aplico carga, las barras de compresión no trabajan. Ahora, cuando yo lo pongo así, ¿qué es lo que no deja que el ala se vaya para adelante? Todas las barras de compresión. ¿Sí? Entonces, por eso es importante determinar ese ángulo beta, a efecto de cuando yo pongo el ala, para hacer el ensayo le tengo que dar ese ángulo, para que cuando yo cargue, me cargue por acción de la gravedad en el plano vertical y en el plano tangencial. En el plano vertical me va a generar el momento flector, y en el plano tangencial me va a generar otro momento flector en el otro plano, pero lo que va a permitir que el ala no se vaya para adelante son nuestras diagonales. Eso es lo que va a hacer que el ala no se vaya. Y en una construcción compuesta, que prácticamente no hay larguero, o sea, la misma estructura. Sí, pero bueno, ahí vos vas a tener el larguero, de algún lado lo vas a tener que poner, porque si no va a tener que tener un ala, un monocasco, un Luscombe, por ejemplo, que tiene un larguero, nada más que no tiene cuaderna adentro. Hay unos pernitos atrás. Bueno, si vos tenés, suponete que vos tenés toda una cáscara vacía, que tiene mucho espesor, qué sé yo. Bueno, ahí sería el caso, olvídate, imagínate que vos salís a volar en un avión a la baja, un Tomahawk, por decir, y vos vas viendo que va volando, diagonal, 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 ¿qué pasó acá? El paño está haciendo esto. O sea, vos tenés un cuadrado, así, ponerle el paño del ala, que está haciendo esto. Entonces aparece una tensión así de tracción y una tensión de compresión. Entonces vos lo que estás viendo, a tracción aguanta un montón el paño, a compresión aparece la arruga. Si es una chapa, de nada se te arruga, de nada toma muy poquita carga. O sea, ¿qué es lo que toma la carga? Bueno, la chapa le transfiere la costilla y bueno, tenés dentro del ala diagonales, porque la estás tomando con, digamos, más separa las costillas, menos carga en diagonal toma. Más carga tenés, más tenés que apilar la costilla porque tenés un ancho, digamos,
una longitud de pandeo cada vez más chica. Entonces tiene que apilar las costillas más seguida, o poner larguerillo, o poner algo, cosa de aumentarle el mínimo montantino, disminuir la longitud, o sea, es el mínimo montantino. La fórmula es otra, pero el efecto es la del mínimo montantino, disminuir esa longitud. Si vos tenés un ala con compuesto, por ejemplo, el Sukhoi, tiene, ¿qué es esto? ¿Ruso? ¿Dónde está? ¿Se fue? Se cansó. No entiende el español, el piloto. Bueno, tiene un larguerazo ¿De qué es el larguero? de carbono. Totalmente. Todo de carbono. Bueno. Y la piel es de honeycomb, o sea, tiene vidrio, honey, o sea, de una espuma que resulta de compresión, panel de abeja, vidrio. ¿Y después qué tiene adentro? Costilla de aluminio. ¿Costilla de aluminio? Sí, costilla de aluminio. Una mezcla Rara, ¿no? rarísimo. Yo pensé que era todo compuesto. Y yo, no, costilla de aluminio. ¿Cómo está agarrado ese panel a la costilla? Tornillo. Unos tornillos que están con cabeza embutida y agarra de abajo. O sea, sí, de una mezcla bárbara que se ve que anda. ¿Pero qué habrá buscado? ¿La facilidad del armado? ¿Cuál sería el sentido de eso? Y yo creo que el sentido es que ellos deben cerrar, porque el problema del ala, del material compuesto, es cerrar el ala, digamos. En un momento chocar con esa incomodidad de cerrar el ala. Es típico porque se te puede compartir directamente. No. ¿Cómo? Cuando vos cerrás el ala, ¿te acordás del accidente de Durano, por ejemplo, que contaban que en el aire se le abrió? Claro. Que no tenía superficie de contacto. Y bueno, porque vos la mitad. Hicieron dos mitades. Bueno, vos la mitad, dos mitades, las pegás. Sí. Pero esto que hicieron, esto laminaron, la piel está pegada y laminada adentro. Y la única forma de pegar y laminar es que la hayan tenido abierta, pues si no, como de un lado la laminás, pero la otra tapa se la tenés que poner. Claro. O sea, de un lado, o sea, vos ponele el estrado, lo laminás, le pegás larguero, todo está todo bar. Bueno, vamos a poner el intrador. ¿Y cómo lamino el intrador? Claro. No puedo. Claro, los tipos que hicieron. Abrieron. Monocasco, si lo uniría. No sería monocasco en el caso, como vos estabas diciendo de monocasco, habría que hacer un laminado como que vas envolviendo por afuera. Claro, bueno, sería el caso de los de Rutan, que vos tenés un sólido de espuma y lo envolvés. Pero este es hueca adentro, no hay nada. Entonces, ¿qué han hecho los tipos? Lo hicieron media cáscara, pegaron el larguero, laminaron, pusieron la costilla, y después, ¿qué hicieron? Lo han levantado, o sea, la dieron vuelta, no sé cómo, pero lo han laminado con el estrado afuera. Está laminado de los dos lados de abajo. Está laminado de los dos lados. Y seguramente armaron las dos pieles del larguero principal y dejaron abierta la fuga. Bueno, por eso, le pusieron las costillas y después ¿cómo agarramos las costillas a la piel? Claro. Que uno la tendría que pegar. Tornillo. Sí, porque Ahora, ¿qué es vidrio, no de carbono? El larguero es todo de carbono. Y el laminado es de vidrio. El laminado y sí, porque no necesitamos mucho. Vos necesitas espesor ahí. Por eso le mandaron el honeycomb. ¿Por qué espesor? Pues el pandeo. Necesita que sea un espesor ancho. Y para que no se. Y claro, tenga un momento de inercia para que no se te pandee. Para que no fisure la piel, Bueno. que no la mano. Pues si no la fisura. ¿Quién la fisura? El tornillo, El pandeo y... No, el pandeo no fisura nada. El pandeo trabaja o no trabaja. Punto. La piel. No, eso sería vibración lo que estoy diciendo. O sea, bueno, No, bueno, es gordito la piel. el material compuesto de esa parte de lo que es el panal de abeja. Los Es porque planeados si también no tiene que hacer una piel muy gruesa. Claro. Y se te va el peso al carajo. Claro, se deforma, si no, mientras más velocidad tener, busca funcionar, Sí, entonces no. se deforma. Entonces hacen una sola lámina, dos máximo, ponen el panal y una lámina arriba. Claro. Y todo con vacío. Sí, por ejemplo, viste las alas de los cargadores eólicos, utilizan, en vez de ponerle honeycomb, le colocan madera de balsa. Directamente puesta, ¿cómo se llama? Verticalmente. Sí, tenés que separar las dos telas de alguna forma, con algo. Si hay aire, mejor. Si hay aire, mejor. Porque vale barato.
Bueno, no sé qué hora es. ¿Qué hora es? Habría que ir porque se van a enojar los tipos. 1:15. Bueno, seguimos dentro de 2 sábados. Bueno, no sé si entendieron o no entendieron. Ahora hay que hacer la tarea en la casa, pasarlo limpio y...